Evangelio según Mateo y capítulo 6, y os acordáis en el versículo 9, comenzábamos, el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, dijo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, de la misma manera que se hace en la tierra, en el cielo, que se haga en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día, perdónanos nuestras deudas. Y fijaos, estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas porque es un poco la más literal con lo que el Señor enseñó, porque la frase del versículo 12 dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así que hablamos hoy del perdón, esa es la primera frase, perdónanos nuestras deudas. Claro, cuando nosotros oramos al Señor así, estamos orando a nuestro Padre Celestial y sabemos que Él ya nos perdona. Es más, el perdón de Dios, cuando nosotros le recibimos en nuestra vida, es incondicional y eso jamás deberíamos olvidarlo. Solamente para recordar dos de los versículos que pueden tocar nuestro corazón, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, yo creo que los tenemos puestos ahí, el perdón de Dios incondicional. En el libro de Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 19, dice que el Señor se compadece de nosotros, dice: borrará nuestras iniquidades, las arrojará en las profundidades del mar, todos nuestros pecados. Así que muchas veces nosotros estamos luchando con situaciones, incluso de cosas de nuestro pasado, y tenemos que recordar que el perdón de Dios es incondicional, que Él ya nos perdonó. Y es más, la imagen que usa es impresionante. Arrojar en lo profundo del mar. Dios no dice las cosas en su palabra por cualquier situación. Él sabe muy bien lo que dice, porque es Dios. Y no sé si sabéis que el único lugar en toda nuestra tierra donde el hombre todavía no ha podido llegar, ni siquiera con sondas, es las profundidades de algún mar, miles y miles de metros en lo profundo, que literalmente hoy ni se sabe lo que hay allí. El Señor dice que en lo más profundo del mar pone nuestros pecados, en un lugar donde ni siquiera podemos llegar físicamente todavía. Es como si Dios dijera: mira, voy a arrojar tus pecados en un lugar donde nadie va a poder ir a buscarlos. Igual hay un cartel ahí también que pone prohibido pescar. No se puede llegar al lugar donde Dios coloca todo lo que nosotros hemos hecho. Su perdón es incondicional. Así es como Dios nos trata. Pero si aún no comprendiéramos esa imagen de que es un lugar inaccesible, en el Salmo 103 y el versículo 12, también lo tenéis anotado ahí, Salmo 103, el versículo 12 dice: como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados, nuestras transgresiones. Lejos, lo más lejos posible. Tú estás en el oriente y tus pecados en el occidente, o al revés, tú estás en el occidente y tus pecados en el oriente, da igual. Pero pensad una cosa, porque el Señor podría haber dicho: como está lejos, no sé, Israel o una de las tribus de Israel, y después haber dicho el lugar, pero no, Él no está diciendo dos direcciones, está diciendo dos lugares. Tú puedes ir toda tu vida al oriente, jamás vas a llegar al extremo oriente, ¿me entendéis? Puedes ir toda tu vida al occidente, jamás vas a llegar al extremo occidente. Él no está poniendo un lugar como cuando nosotros ponemos en el Google un lugar que queremos llegar. Él está poniendo dos direcciones. Tan lejos están nuestros pecados que jamás en la vida van a volverse a encontrar con nosotros. Así que olvídate de todo lo que ha pasado. El perdón de Dios es incondicional. Y a veces nosotros podemos estar luchando en nuestra vida o pasando situaciones difíciles en nuestra vida por cosas que han sucedido. Es el momento que nosotros recordemos que el perdón de Dios es incondicional. Y solo la diferencia ocurre en nuestra vida, en cómo nosotros reaccionamos. Aquella mujer de la que cantamos esta mañana, que se puso a los pies del Señor Jesús y le adoró, era porque sentía que había sido perdonada en mucho. Y nosotros a veces pensamos que Dios nos ha perdonado poco porque éramos buenas personas, entre comillas, y no nos damos cuenta de que Dios nos perdonó mucho más de lo que imaginamos.
El mismo Señor Jesús, ¿recuerdas? Hablamos muchas veces de las palabras que Él dijo cuando llegó a la cruz, las frases, todas ellas, esas 7 frases son impresionantes. Pero ¿qué fue lo primero que dijo cuando fue crucificado, después de haber sido juzgado injustamente, después de haber sido escupido, después de haber subido la cruz por la vía dolorosa, después de haber sido azotado, después de haber colocado una corona de espinas en su sien, después de haber sufrido todos los desprecios y haber sido colgado en la cruz? ¿Qué fue lo primero que Él dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Señor y ese es nuestro Dios. Y este es el corazón de la oración. Justo lo que el Señor puso en medio de la oración del Padre Nuestro. El perdón, para que aprendamos a saber que somos perdonados incondicionalmente. Alguien dijo una vez, el oficio de Dios es perdonar. Y esa frase no es 100% cierta, pero sí nos ayuda a comprender lo que hay en el corazón de Dios. Porque además la Biblia dice que a todos los que creen, ¿os acordáis? Juan 1:12, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Así que Él nos perdona, porque esa es la relación que Él quiere tener con nosotros. Nosotros no somos buenos padres. A mí me encanta poner historias de mis niñas y hablar de padres e hijos, porque es el ejemplo que el Señor Jesús puso de cómo es su relación con nosotros, de cómo es la relación del Padre con nosotros. Y Él coloca también otro ejemplo, que es la relación de Él mismo con su iglesia, que es la relación de novio, novia, marido, futura mujer. Así que esos 2 ejemplos siempre tenemos que pensarlos. Y recordad un momento, los que ya tenéis hijos, imagínate que un hijo te pide perdón por algo. ¿Se lo estarás recordando toda la vida? Le estarás diciendo, sí, pero el día 23 de septiembre del año 1900 tú me hiciste tal cosa. No, ningún padre hace eso. Y si alguien lo hiciera, ¿qué diríamos? Que no es un buen padre, no es una buena madre. Porque nosotros aprendemos a perdonar y la Biblia dice que Dios es muchísimo mejor padre que cualquiera de nosotros. Así que tenemos que recordar que el amor de Dios es incondicional. Entonces, ¿por qué el Señor dice y habla esa frase, perdónanos nuestras deudas? Porque está hablando del perdón de cada día, de ser perdonados cada día, en cada momento. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús, Evangelio de Juan y el capítulo 13, justo antes de ir a la cruz, toma agua y toma una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos? Pedro, el de siempre, el primero, y gracias a Dios por su vida, dijo, no, tú a mí no me lavas los pies. ¿Sabes por qué? Porque ese era el oficio de un esclavo. Y Pedro no quería que el Señor hiciese el trabajo de un esclavo con él. El Señor quería enseñarle muchas cosas, no solamente a él, a todos. Quería enseñarnos que somos siervos antes que ninguna otra cosa. Pero bueno, eso es un paréntesis, es otro tema. Pero la primera frase que el Señor Jesús dice, el que está limpio solamente necesita lavar los pies, porque en aquel momento la mayor parte de la gente iba en sandalias, la otra parte de la gente no llevaba zapatos, es que no tenían ni dinero para sandalias, imaginaros. Entonces el polvo del camino se quedaba pegado a los pies y eso era lo que lavaban cada día. Y es como si el Señor nos dijera, mira, tienes mi perdón de una manera incondicional, pero cada día hay que limpiar el polvo del camino, hay que limpiar los detalles, las cosas que nos ocurren en cada momento. Por eso necesitamos el perdón de cada día. Y es el corazón del Padre Nuestro, porque eso va en contra de nuestro orgullo, porque a veces, incluso siendo buenos creyentes y estando en la iglesia y comprometidos con el Señor, podemos llegar a pensar que ya no necesitamos decirle perdona mis deudas, Señor. Los ejemplos de la Biblia son impresionantes. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando habla casi al final de su vida, primera carta a Timoteo, el capítulo 1, cuando habla del Evangelio? Es una frase que me encanta porque habla de que palabra fiel y digna es de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice, de los cuales yo soy el primero.
Y la palabra que usa, a Pablo le encantaban los Juegos Olímpicos en aquel momento, porque la palabra que usa es el primero, es el campeón. Dice, yo soy el campeón de los pecadores. Y no dice yo he sido, yo sigo siendo. Porque cuanto más cerca estamos del Señor, más le decimos todos los días, perdona mis deudas, porque necesito tu perdón cada día. Que sigas limpiando el polvo del camino. Lo mismo le ocurría a los profetas. ¿Te acuerdas Isaías cuando comienza a predicar hablando de la palabra del Señor? Porque era Dios mismo que hablaba por medio de él. Desde el capítulo 1 empieza a decir, hay de los que juntan casa con casa y acumulan terreno, las personas que quieren ser ricas a costa de los demás, quitándoles sus derechos. Después dice, hay de los que se embriagan ya por la mañana, lo primero que hacen es comenzar a beber. Después dice, hay de los que tratan mal a sus familias. Empieza a decir, hay de los que, y tú lees todo eso y dices, madre mía, hay personas terribles, ¿eh? Pero el capítulo 6, cuando el Señor Jesús se le aparece a Isaías, porque en el Nuevo Testamento aparece que fue el Señor el que se le apareció, y está en la presencia de Dios. ¿Sabes lo que dice Isaías? Ay de mí. Ahí ya no tiene tiempo para mirar a nadie. Dice, ay de mí. Así que necesitamos ese perdón también todos los días. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Hay algo que muchas personas han llamado la respiración espiritual. De la misma manera que respiramos y si no respiramos, pues literalmente estamos muertos. Pues de alguna manera, no lo toméis literalmente, cuando no somos capaces de pedir perdón y perdonar y que el Señor nos perdone, pues acabamos estando muy lejos del Señor. Dice la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1 y el versículo 8, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora fíjate esa manera de respirar. Si confesamos nuestro pecado, es como si, sabéis que respirar se compone de tomar aire y sacar el aire que tienes dentro, inhalar y exhalar, que son esas dos palabras que suenan raras, pero es algo tan sencillo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si le ponemos en las manos del Señor lo que tenemos dentro, como si estuviéramos respirando, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, que su aire, el aire de su Espíritu entra y nos limpia. ¿Veis qué sencilla es esta respiración? Yo confieso lo que estoy haciendo mal, el Señor me limpia. ¿Cuántas veces tienes que hacer eso en tu vida? Todos los días. Yo diría que varias veces al día. Si me dejáis una pequeña broma, varias veces cada minuto. Porque realmente es así. Igual que necesitamos respirar, necesitamos que Dios nos perdone. Y necesitamos que Él transforme nuestra vida. Y necesitamos reconocer nuestro pecado. Incluso restituir aquello que estamos haciendo mal, en el sentido de que lo hacemos porque es justo que lo hagamos. Y a veces cuando hablamos de este tipo de perdón nos cuesta ver lo que estamos diciendo, pero a mí me encantan los ejemplos, porque algunas cosas para mí es complicado entenderlas, y cuando veo un ejemplo lo entiendo perfectamente. No sé si a vosotros os pasa también. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, que tenemos que perdonar, y no entienden lo que es la restitución, pues imagínate que ahora yo, al salir de la reunión, no sé si la persona que estaba delante mía, que aparques de la iglesia o no, pero imagínate que es el coche de Marcilene, ¿no? Y entonces yo salgo todo emocionado de esta reunión y de haberos saludado a todos, y al desaparcar, pues le rozo el coche de ella. Entonces vuelvo a la iglesia y dice, Marcilene, rocé tu coche, perdóname, lo hice sin querer, y ella me va a perdonar seguro. Y me voy para casa tan tranquilo. Sí, ella me perdona seguro, pero luego digo, mira, el arreglo de tu coche es tanto, así que te lo voy a arreglar, ¿entendéis? Entonces ella me va a perdonar 100%, ¿verdad que sí, Marcela? No va a haber ningún problema, pero yo tengo que restituir aquello que he hecho, en el sentido de que tengo que ser justo. Y eso es lo que Dios nos enseña en cuanto a lo que es el perdón.
que sí, que debemos perdonar y también ser perdonados, pero también tenemos que ver las cosas que son justas para vivir de una manera diferente. Ya, 2 detalles más, porque ¿os acordáis cómo sigue el versículo? Dice, como nosotros hemos perdonado, literalmente. El perdón no es condicional. Dios nos perdona, pero ¿por qué dice como nosotros hemos perdonado? Porque el efecto de sentirse perdonado, el saber que Dios nos está perdonando, eso sí influye en nosotros cuando nosotros no perdonamos a otra persona. ¿Por qué a veces tenemos problemas con el perdón? ¿Por qué a veces no nos sentimos perdonados delante de Dios? Porque quizás nosotros no estamos perdonando a otros. Y eso siempre tiene que ser en los 2 sentidos, perdonar y sentirse perdonado. Yo recuerdo con Yami, sabéis que fue nuestra primera niña, es nuestra primera niña, entonces los que están aquí, los que son padres me entenderán perfectamente. La primera, el primer hijo, la primera hija es la que se lleva todas nuestras equivocaciones y nuestros errores, ¿no? La segunda ya vas sabiendo un poco más. La tercera va sola y cuando tienes 5, 6, 7 hijos ya no hace falta ni educarlos, porque ya estás con tanta experiencia que ya se educan solos casi, ¿no? Pero normalmente los primeros lo sufren todo. Y al principio, cuando tú estás luchando todavía en cuanto a cómo disciplinar a tus hijos para que aprendan las lecciones y no hacerles daño, porque la disciplina no es hacer daño. Dios nunca hace eso con nosotros. Él lo que quiere es que aprendamos una lección. Entonces, cuando ella hacía alguna cosa que estaba mal, alguna trastada, como decimos aquí en Galicia, como ella era ya de niña y sigue siendo una niña muy activa, lo que no aguantaba es quedarse sentada en una silla durante 5 minutos sin hacer nada. Eso no lo soportaba. Así que cada vez que hacía alguna cosa que no debía, le decíamos, te vas a sentar a la silla y quedarte ahí. Tanto es así que con el tiempo, cada vez que hacía algo que no debía, porque tiene un carácter fuerte, y gloria a Dios, porque las personas de carácter fuerte es un regalo de Dios, cada vez que hacía algo, ella misma se iba a la silla, sin que le dijéramos nada. Ya sabía lo que le tocaba. Pero lo que me impresionaba era que con 3, 4 años, cuando se iba a sentar a la silla, y estaba ahí, estaba todo el tiempo diciendo, porque todavía no entendía muy bien, y todo el tiempo me decía, papá, te perdono, papá, te perdono. Claro, lo que quería pedir era que yo la perdonara a ella, pero me decía, te perdono, y eso me hizo comprender de lo que está hablando el Señor Jesús, de que no era solamente yo que tenía que perdonarle a ella, sino que ella también tenía que perdonarme a mí. Por eso el Señor dice, le pedís perdón a vuestro Padre Celestial por el polvo de cada día, por las cosas de cada día, por los detalles de cada día, por ese polvo que se pega a nuestros pies. Pero vosotros también recordad que tenéis que haber perdonado a las demás personas exactamente por lo mismo. Y a veces, si es difícil perdonar a otras personas, es mucho más difícil perdonarnos a nosotros mismos. Malas decisiones del pasado, cosas que recordamos y decimos, yo no tenía que haber hecho eso. Dios nos perdonó, los demás lo olvidaron, pero nosotros seguimos dándole vueltas a nuestro corazón pensando en eso. Cuando le dices al Señor, perdona mis deudas, dile también, como yo estoy aprendiendo a perdonarme a mí mismo, a mí mismo. Todos hemos cometido malas decisiones, no hay nadie que nunca se haya equivocado, nadie. Así que también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y yendo un paso más adelante, ¿por qué el Señor dice cómo nosotros hemos perdonado a los demás? Fíjate que en el Evangelio según Marcos y en el capítulo 11, en el versículo 20 pasa algo muy raro que los discípulos no entendieron. El Señor Jesús iba a Jerusalén, Marcos 11:20,
Lo resumo porque sé que conocéis muy bien ese momento. Y entonces él tiene hambre, ve una higuera. La higuera tenía apariencia de dar fruto porque tenía un montón de flores y verdor, hojas verdes, ahora no encontraba la palabra, y en apariencia era una higuera que estaba dando fruto, pero cuando llega allí no había absolutamente ningún fruto, así que era una higuera hipócrita. No sé si eso se puede aplicar a una higuera, pero era así, estaba engañando, así que el Señor dijo: nunca más salga fruto de ti. Los discípulos quedaron impresionados. ¿Cómo el Señor maldice a una higuera? Ellos tenían que recordar que en el Antiguo Testamento en varias ocasiones el Señor se refiere a su pueblo poniendo la imagen de dos árboles o dos vegetales, dos plantas, por decirlo mejor dicho. Uno es la vid y otra la higuera. Y eso era lo que estaba pasando en su pueblo. En apariencia todo muy bien, eran personas súper espirituales, conocían el Antiguo Testamento, ya sabéis de qué estoy hablando. Iban al templo siempre, pero luego no había fruto. Y los discípulos tenían que entender que no es cuestión de apariencia, sino lo que hay dentro de nosotros. Pero en ese momento, cuando vieron eso, les dijeron: pero ¿cómo puede ocurrir así? La higuera que maldijiste, dice el versículo 21, se ha secado. Y el Señor le dijo: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Porque yo os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y os serán concedidas. Y esto he escuchado cientos de predicaciones sobre este pasaje y todo el mundo termina ahí. Todo el mundo termina ahí en ese versículo. Pedid lo que queráis y Dios os lo va a conceder. Además suena muy bien y suena muy espiritual y vamos a tener fe y vamos a hacerlo. Pero no sigue, porque la siguiente palabra es y. Si alguien está hablando contigo y está diciendo un y, no te vayas, porque está explicando lo que estás diciendo. Entonces el Señor dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Lo que está diciendo el Señor es que cuando oramos, la manera en la que el Señor va a responder nuestras oraciones es cuando nosotros perdonamos a los demás. No se trata tanto de fe y de poder, sino de perdón. Y tiene que ver con todos, no solamente con los que aman al Señor, sino incluso con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que a veces son bien terribles y nos hacen cosas terribles. Pues el Señor nos enseña a perdonarlos, porque de ese perdón viene la respuesta a nuestra oración. Y por eso, por último, terminamos. Dice una frase, ¿os acordáis cuando el Señor Jesús comenzó el Evangelio de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte? Dice: felices los de corazón limpio, porque ellos verán al Señor. ¿Por qué termino con esa frase hablando del perdón? Porque solamente cuando tenemos nuestro corazón limpio, cuando somos capaces de perdonar, el Señor va a hablarnos. A veces pensamos: ¿por qué no recibo nada del Señor? ¿Por qué no escucho lo que Dios dice? ¿Por qué puedo pasar días enteros sin que Dios toque mi corazón? Solamente cuando tenemos limpio nuestro corazón podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios en otras personas, en las circunstancias. Es imposible vivir sin compasión, porque Dios es alguien compasivo y misericordioso. Así que cuando estoy orando tengo que pensar: ¿qué tengo dentro de mi corazón? Y aún puedes ir un paso más allá. A veces, y supongo que a lo mejor os ha ocurrido alguna vez, alguna persona está hablando, alguien está predicando, alguien está leyendo de la Biblia y hay alguna cosa que ha hecho que nosotros sabemos o que nos ha hecho a nosotros, y todo lo que dice es como si no dijera nada. Tenemos que decirle: Señor, limpia mi corazón. Yo sé que es una persona imperfecta como yo lo soy, pero limpia mi corazón, porque si quieres escuchar a Dios tienes que tener tu corazón limpio. Felices los de corazón limpio, porque ellos conocerán, ellos verán al Señor. Y eso nos enseña que nosotros también podemos interceder por otras personas. Y eso es también lo que el Señor Jesús habla cuando dice: perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
La gran mayoría de las personas que Dios ha usado en la Biblia siempre fueron personas que supieron interceder por otros. Moisés, hubo un momento que el Señor le dijo, mira, apártate del pueblo porque los voy a destruir a todos y voy a construir un nuevo pueblo con tus descendientes nada más, un pueblo que realmente me honre. Y eso era una tentación demasiado grande. Imagínate que nos lo dice alguno de nosotros, que nos dice, no, es que tu familia es espectacular, yo voy a olvidarme de todo Santiago y voy a centrarme en tu familia. Caemos de rodillas durante años y le decimos, Señor, es que esto es un honor demasiado grande. No, ¿sabes lo que hizo Moisés? Señor, no los destruyas, son tu pueblo. Y empezó a orar por ellos. Y entonces el Señor le dice, mira, y además le dice, si tú no vienes con nosotros, no vamos a ningún lado. Y entonces Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Os acordáis de ese versículo? ¿Y sabes lo que responde Moisés? Otra vez lo mismo. No, no, Señor, yo no quiero que tu presencia venga conmigo. Si no viene con todos, no vamos a ningún lado. Yo estoy seguro que Dios debe haber sonreído al ver a Moisés y decir, esta es una persona que intercede por los demás, que se preocupa. Por eso él tuvo muchos privilegios que nosotros no podemos ni imaginar, y Dios hablaba cara a cara con él, porque era una persona que su corazón era siempre preocuparse por el pueblo. Y varias veces los del pueblo intentaron apedrearlo, literalmente lo dice. Varias veces murmuraron, varias veces le dijeron que él era la causa de todos los problemas, le insultaron, hicieron todo lo posible para terminar con su paciencia. Pero ¿sabes lo que siguió haciendo Moisés? Siguió orando por el pueblo. Siguió diciéndole al Señor, Señor, es tu pueblo. Incluso en una ocasión Dios se había cansado, y sé que me entendéis cómo estoy hablando, cansado entre comillas tanto de su pueblo, que le dice a Moisés, mira el pueblo que sacaste de Egipto. Inmediatamente Moisés ora y dice, es tu pueblo, yo no lo saqué, lo sacaste tú, ¿eh? No tanto porque Dios se hubiera olvidado, está intentando enseñarnos que a Él le encantan las personas que interceden, que oran, que perdonan. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que terminamos de una manera muy sencilla, antes de que, creo que hoy tenemos el pan y el vino, así que es ideal para poder orar juntos. Pero me gustaría primero que oráramos a solas, unos segundos, unos minutos, sencillamente para comprender el perdón de Dios, para decirle, Señor, tú echaste a lo profundo del mar mis pecados, los alejaste de mí tanto que ya ni tú mismo puedes recordarlos, así que yo no quiero recordarlos. Y quiero saber que me has perdonado y sentirme así. Quiero vivir mi vida hacia adelante, no hacia atrás. Y descansa en el Señor, porque Él te perdona. Y después que pasen unos momentos a solas, no os preocupéis por nada. Con la persona que tienes al lado, con alguien que esté delante, atrás, ora y di, Señor, gracias por perdonarme y gracias también porque has perdonado a mi hermana, a mi hermano, y nosotros también queremos vivir en ese perdón, porque ese es el secreto del corazón del Padre nuestro.